Bueno, pues hoy continuamos con el estudio secuenciado de la revista Espírita de 1858. Bueno, en realidad conversaremos sobre el primer artículo que trata de las diferentes naturalezas de las manifestaciones, ya que todos pues lo hemos leído previamente en casa y recordar que es una actividad que tenemos los últimos jueves de cada mes. Para analizar este artículo, para hablar sobre él, pues tenemos a Keila y a Marta, compañeras del León Denis, a las que doy las gracias por la participación y luego os haré unas preguntas para que podamos entender un poquito más todo lo que nos trae este escrito de Alan Kardec, este artículo. Me gustaría hacer un repaso de lo que vimos anteriormente dentro del estudio de esta revista, aunque estamos empezándolo, pero si recordáis, tuvimos en el mes de noviembre del año pasado un encuentro con Joao González que nos habló de esta obra tan importante que supone, como él muy bien nos explicó, una compilación de conocimientos, de experiencias, de observaciones de grandísimo valor. De 1859 a 1869 encontramos de la mano de Kardec pues una riqueza que merece ser estudiada con sumo detalle y por eso también pues propusimos esta actividad de leer, de conversar sobre la revista Espírita. También estuvimos hablando sobre, sobre la introducción a esta primera revista. En el coloquio que mantuvimos fue el 21 de noviembre y en él resaltamos cómo se refiere Kardec a la rapidez con que se fueron propagando por todas las partes del mundo los fenómenos de las manifestaciones espíritas y se preguntó sobre las consecuencias que pueden resultar de estos fenómenos, cuestiones que va a ir desarrollando Kardec a lo largo de sus investigaciones. Igualmente, también si recordáis, nos fuimos a esa parte y resaltamos esa parte de la introducción en la que el codificador expresa algo que es verdaderamente interesante, ¿no? Que la historia de la doctrina espírita es la historia del espíritu humano. Estuvimos desarrollando esto en ese programa que lo podéis ver, ¿no? En nuestro canal de YouTube. También pudimos de igual manera analizar cómo él mismo solicitó a los lectores que le hiciesen llegar pues, relatos, comunicaciones, experiencias para que el estudio fuese pues, lo más extenso y profundo posible. Él consideró fundamental, como vamos a comprobar en estos primeros artículos, comenzar precisamente con estos escritos que clasifican, que detallan, que van direccionando aquello relacionado con las manifestaciones de los espíritus. De hecho, dentro de esas solicitudes que hizo a los lectores, pues él les pidió que le enviaran cuestiones relacionadas con todo ello. Ahora os voy a decir algunas de las cosas que solicitó y que evidentemente recibió, porque es lo que vamos a ir viendo desarrollado en torno a estas publicaciones. Por ejemplo, pidió que le enviaran pues, testimonios sobre manifestaciones materiales o inteligentes obtenidas en las reuniones a las que las personas, los lectores, hubieran asistido. Quería también relatos sobre hechos de lucidez sonambúlica, de éxtasis, casos de segunda vista, de presentimientos, hechos relacionados con el poder oculto atribuido, decía él, con o sin razón a ciertos individuos. Le interesaban mucho las leyendas y las creencias populares porque sabemos que de ello se puede extraer mucho conocimiento, se pueden extraer muchos de estos fenómenos, ¿no? Aquello que quedó como leyenda visto desde la luz espírita, pues podemos entender mejor.
por supuesto, casos de visiones, casos de apariciones, fenómenos psicológicos particulares que algunas veces suceden en el instante de la muerte. Él ya pidió que les enviaran este tipo de relatos, ¿no? Que ahora nos parece como que están ahora como llamando mucho la atención y él se interesó muchísimo por ellos, que le trasladasen, si lo recordáis, problemas morales y psicológicos a resolver porque él iba a llevarlos a estas preguntas, estos problemas a los espíritus. De hecho, en la revista Espírita vamos a tener alguna sección interesantísima sobre estos problemas morales cuestionados, preguntando a los espíritus guías a San Luis, por ejemplo, interesantísimos, ¿no? También eh, solicitó que le hicieran llegar estos hechos, actos nobles de devoción, de abnegación, cuyo ejemplo pudiera ser útil divulgar para el conocimiento de todos y también pues muchas obras antiguas, modernas en aquella época, en francés, en cualquier idioma que hablasen sobre estas manifestaciones. Y también le interesaba mucho todas las opiniones emitidas sobre la existencia de los espíritus, sus relaciones con las personas, de autores modernos, de autores antiguos y, bueno, pues toda esta literatura que él luego va a ir analizando también a lo largo de la revista Espírita. Con todo esto, sabemos que le llegaron muchísimos testimonios sobre estas cuestiones que él solicitó. Y después de analizar, luego va a seguir analizando, él se da cuenta de lo importante que es esta cuestión de las manifestaciones. Por eso hoy vamos a hablar sobre ellas. Y por eso os voy a preguntar, Keila, Marta, para que una vez que hayáis leído este artículo, muchas veces lo habéis leído, pues podamos conversar sobre ello. Keila, Marta, decirnos algo, algunas palabras que no os he dejado y luego paso a haceros las preguntas. Adelante, Keila. Nada, bueno, es una obra importante, ¿no? Que hay que estudiar, que muchas veces nos olvidamos y hay tanto contenido de tanto valor y tantas explicaciones y tantos casos interesantes que podemos aprender mucho de esos casos, ¿no? Muchos de ellos sí que están en el resto de la codificación, en los demás libros, pero sí que ahí hay más detalles, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Y otras explicaciones tan importantes cuanto en los demás libros. Y bueno, os invitamos a que hagáis este estudio con nosotros porque seguro que podemos aprender un montón y sacar un montón de informaciones de allí. Es verdad. Muchas gracias, Keila. Marta, ¿verdad que recurrimos muchísimo también cuando hacemos los estudios en el centro espírita? Recurrimos mucho a la revista porque, como dice Keila, que hay cantidad de informaciones, cantidad de temas, de experiencias, de análisis. Es un elemento de estudio grandísimo. Sí, como bien decía Keila, la información que está en la revista Espírita, lo que se iba recopilando por Kardec en los mensajes, que luego se ha plasmado en diferentes obras de la codificación. Algunos mensajes están en el cielo y el infierno, pero como dice Keila, a la revista Espírita y es más completa la comunicación. eh, Algunas definiciones, como las de hoy mismo, ¿no? Las vemos muy parecidas, más o menos extensas, en, en el libro de los espíritus, en el libro de los medios. De alguna forma, yo creo que cuando se recibían estos mensajes se publicaba en la revista Espírita y luego se fueron por otro lado recopilando y recolocando, ¿no? Pero la revista Espírita, como bien has dicho, Rosa, la utilizamos también mucho para complementar el estudio de las obras de Kardec por eso, ¿no? Porque nos trae muchos ejemplos,
porque nos trae comunicaciones más completas de las que están más esquematizadas en la codificación, ¿no? Y, y en, en lo que nos trae hoy este, esta publicación, ¿no? de enero de 1858, pues una vez más pues nos traen el origen, ¿no? de todo, de toda esas comunicaciones que después vinieron, pero que tuvieron su origen pues, en estas primeras manifestaciones que vamos a ver hoy, ¿no? Y aquí nos lleva por este camino Kardec desde las manifestaciones hasta las comunicaciones y cómo hemos llegado a tener todo el material que ha dado lugar a la codificación espírita. Muchas gracias, Marta. Keila, pues vamos a focalizar un poquito más, Keila, y cuéntanos qué factores atestiguan la presencia de los espíritus, de qué manera puede ser su acción en relación con nuestra percepción. Y me gustaría que nos pusieses algunos ejemplos para que pudiésemos entender un poquito más. Ujú. Bueno, sí es importante, yo creo, recordar algo que a veces nos olvidamos, pero es importante. Es un punto que no hay como obviar, ¿no? Que existe una población de desencarnados, ¿no? Así como existe una población de seres encarnados en la tierra y aunque nosotros no los veamos, pues no quiere decir que ellos no estén en todas partes, ¿no? Que no estén a nuestro alrededor, ¿no? Y que pueden influenciar en nuestras vidas mucho más de lo que imaginamos. Pero para que un espíritu pueda hacerse presente, ¿no? Hay que darse algunas condiciones, ¿no? Kardec nos explica muy bien en este artículo, ¿no? Y nos da algunos puntos, algunos ejemplos importantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los espíritus, pues, tienen esa capacidad o esa facilidad, ¿no? Eh, em, de en un primer momento hacerse presente, ¿no? Entonces, el primer factor para que eso pueda ocurrir sería su aptitud, es decir, su capacidad, ¿no? Su habilidad para que esto ocurra y que también esté en disposición y condiciones, ¿no? Para ello. Por otra parte, hay que tener en cuenta también su voluntad, ¿no? Pues solo se hará presente, pues si tiene ganas de hacerse presente o si tiene un propósito, ¿no? Si tiene voluntad, si tiene un propósito para ello. Y claro, por último y no menos importante, también va a depender de su grado de elevación, ¿no? Que puede influir no solo en su capacidad de hacerse presente, sino también en la forma, ¿no? Cómo se hace presente para nosotros. Eh, y también esa acción, ¿no? Como bien nos explica Kardec, puede darse a grandes rasgos de dos formas diferentes, ¿no? Que sería en un primer término de manera oculta, ¿no? Es decir, que no se note, ¿no? Que no se perciba cómo pueden ser, según las palabras de Kardec, las inspiraciones, las sugerencias de pensamientos, las advertencias íntimas, la influencia sobre los acontecimientos, ¿no? Seguramente en algún momento todos nosotros hemos pasado por alguna situación, ¿no? En que queríamos tomar un determinado camino, una determinada decisión y no sé, algo te dice que no lo hagas,
¿no? Y acaba por cambiar de idea, por cambiar de rumbo y claro, después cuando reflexionas sobre eso, pues ahí te das cuenta que seguramente es que haya sido por alguna influencia, ¿no? Pues eso es la intuición, ¿no? Es la intuición que tenemos muchas veces y que no siempre prestamos atención o que no atribuimos ningún significado o relevancia, ¿no? Cuando no hacemos esta reflexión. Pero es una manera de estos espíritus o de un espíritu en particular hacerse presente de esta forma oculta sin que percibamos, pero sí que está ahí, que puede influir en nuestra vida, en nuestros pensamientos, ¿no? Y una otra forma sería a través de una acción más patente, ¿no? A través de una manifestación, como decimos. O sea, que se pueda percibir, que se pueda notar, ¿no? Que se pueda sentir o hasta ver de alguna forma. Y ahí ya dentro de esta última, de este último aspecto, ¿no? Pueden darse de muchas formas diferentes, ¿no? Las manifestaciones, como pueden ser, y también ahí nos relata Kardec, pueden ser manifestaciones físicas o materiales, ¿no? Como, en fin, los ruidos, por ejemplo, manifestaciones visuales o apariciones, y las manifestaciones inteligentes o comunicaciones, ¿no? Ya directamente. Entonces, donde podemos escuchar, ver, sentir y hasta en algunos casos excepcionales, hasta tocar a estos espíritus, ¿no? Bueno, entonces de forma general es más o menos así como pueden hacerse presente los espíritus para que nosotros podamos pues, sentir o no su presencia o su influencia. Gracias, Keila. La verdad es que estas manifestaciones patentes son las manifestaciones propiamente dichas, pero estamos, bueno, nos llaman mucho la atención, seguiremos hablando de ellas, pero qué importante es esa acción oculta de la población desencarnada, como tú muy bien nos decías, porque ellos, los espíritus influyen mucho sobre nosotros, están, bueno, es que estamos hablando del, Kardec dice que son el acompañamiento del mundo corporal y realmente conociendo cómo nos habla el espiritismo de esta acción oculta, podríamos entender muchas cosas y darnos cuenta de, de que están ahí estos espíritus, este acompañamiento. Pues muchas gracias, Keila, y voy a preguntarle a Marta sobre estas manifestaciones físicas que ha mencionado ya Keila, de las cuales continúa Kardec hablando. ¿Cuál es el objetivo principal de estas manifestaciones que él llama físicas o materiales? ¿Qué características básicas tienen? Explícanos un poquito, Marta. Bueno, nos estuvo hablando Keila, ¿no? De esa acción de los espíritus y esa acción a través de la voluntad de los espíritus puede también tener un efecto sobre la materia. Y ese efecto, esa acción de los espíritus sobre la materia se van a traducir, ¿no? Como nos dice Kardec en su, en sus palabras, ¿no? En su forma de explicar, en estas manifestaciones físicas o materiales que van a ser fenómenos sensibles porque vamos a sentirlos, como pueden ser ruidos, movimientos o desplazamientos de objeto, eh, como vamos a ver más adelante, ¿no? Este desplazamiento de objetos, estas manifestaciones físicas eh, van a obedecer a ese efecto inteligente, ¿no?
que está por detrás de esas manifestaciones, ¿no? Como hemos visto, esos movimientos, estos desplazamientos de objeto a través de la acción de los espíritus sobre la materia, fueron lo que empezaron a llamar la atención del hombre, ¿no? de la sociedad de aquel momento, respecto de su origen, ¿no? Y ese era el objetivo de estas manifestaciones físicas, ¿no? Ellas no tenían ningún sentido directo más que ese de llamar la atención sobre algo que estaba ahí, como decía Keila, ¿no? sobre todo ese mundo espiritual que nos envuelve, sobre todo estos hermanos que nos influencian, que están alrededor nuestro todo el tiempo, ¿no? Y a través de ellas intentar convencernos de la presencia de este poder superior al hombre y de que cohabitamos en la tierra con los hermanos que ya han desencarnado. Y luego vamos a ver mucho más adelante que a través de estas comunicaciones se ha podido llegar a todo el conocimiento que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Empezaron, como sabemos, con el movimiento de las mesas, de los objetos, para llamar atención de que ese efecto era inteligente y tenía una causa inteligente, y que no se debía, por ejemplo, a la acción de la electricidad, de una corriente magnética o de cualquier otro fluido, ¿no? Porque si obedeciera esas manifestaciones a una acción de corriente magnética o eléctrica, pues no estaríamos hablando de espiritismo. Esto debería haberse estudiado por la ciencia, ¿no? Y entonces, a través de todo eso, pudimos admitir que esos efectos tenían por detrás una causa inteligente. Muchas gracias, Marta. Desde luego tienen una gran importancia, como tú muy bien has dicho. Llaman la atención, nos dicen, estamos aquí, ocurre un momento de curiosidad, un momento de observar lo que está pasando. Bueno, observar, ver, incluso resulta entretenido, pero llama la atención de esas mentes graves, de esas mentes serias que van más allá. Entonces, estas manifestaciones físicas traen luego, a través de esa observación, todo lo que tú nos has relatado, pero luego también un gran estudio acerca de cómo se producen, acerca de los fluidos, acerca de todos esos mecanismos que se ponen en marcha, y poder entender primero esa causa inteligente que produce un efecto inteligente y luego cómo se produce. Con lo cual, el estudio de las manifestaciones físicas es un estudio importantísimo, es un necesario, y porque lo lleva a la cuestión de la ley natural, de las leyes naturales, y lo saca de todo lo sobrenatural, de todo lo maravilloso, y empieza a decirnos, sí, sí, esto es una causa inteligente, estamos aquí y vais a ir aprendiendo cómo esto ocurre, cómo accionamos, cómo actuamos, como tú muy bien has dicho, sobre la materia, y todo esto os va a llevar a una serie de conocimientos grandísimos que van a facilitar, bueno, pues todas esas manifestaciones y comunicaciones que hablaremos de ellas. El lenguaje que se desarrolla
alrededor de estas manifestaciones, los términos también son muy importantes, son importantísimos. Kardec da mucha importancia a los términos en esa instrucción práctica que publica al principio, los detalla, luego los va ya insertando en lo que va a ser el libro de los medios, deja ya solo un pequeño vocabulario espírita porque lo va desarrollando dentro de todo ese tratado de espiritismo experimental que es el libro de los medios, pero fijaros todo lo que se abre, ¿no? Con estas manifestaciones. Consiguen los espíritus ese objetivo, desde luego. Bueno, y hablando de los términos, ¿no? Aquí también, dentro de este cuadro que hace, Kardec habla de manifestaciones visuales. Keila, ¿a qué se refiere Kardec? Sí, Kardec nos dice en la revista Espírita, ¿no? Nos da ahí una explicación sobre lo que sería una manifestación visual, ¿no? Y dice que es cuando el espíritu se presenta bajo una forma cualquiera, sin tener ninguna de las propiedades conocidas de la materia. Entonces, ¿cómo puede darse eso, no? ¿Qué quiere decir? Que el espíritu puede hacerse visible debido a las propiedades del perespíritu, ¿no? El cual puede experimentar, como ya hemos visto, como ya hemos estudiado, diversas modificaciones según la voluntad del espíritu. Es como, a modo de comparación, aunque no sea la palabra correcta, ¿no? Es como si el perespíritu, entre comillas, no se condensara o se materializara para hacerse visible. Pero lo que en realidad ocurre, como podemos encontrar también en el libro de los mediums, es que mediante la combinación, ¿no?, de los fluidos que se produce en el perespíritu, una disposición especial que no tiene analogía para nosotros, ¿no? Y que lo hace perceptible. Es decir, es necesario entonces para que ocurra esta manifestación visible, ¿no? Una combinación, ¿no?, de los fluidos del espíritu con los fluidos del medium para que sea factible el hacerse visible, ¿no? Y más, es posible que una manifestación también se vuelva tangible, como podemos ver, encontrar algunos casos ahí tan interesantes en la codificación, en la revista Espírita, ¿no? Es decir, que puede darse la circunstancia de que sea sensible a nuestro tacto, ¿no? Y también el espíritu, eso también es muy interesante, puede mostrarse para que si quiere hacerse reconocible, ¿no? Mostrarse con los trazos de la última encarnación. Y incluso, si como el espíritu ya no sufre ningún tipo de molestia, pues puede mostrarse también con algún defecto físico que tenía, por ejemplo, en la última encarnación, o hasta mismo llevar algún objeto también, ¿no? Como que algún objeto específico que lo caracterizaba, por ejemplo, en esta última encarnación, como por ejemplo, no sé, una pipa, un sombrero o lo que sea, algo que sea específico de ese espíritu, ¿no? Y eso, claro, esa manifestación, ese tipo de manifestación, podemos decir que ocurre cuando estamos en estado de vigilia, ¿no? O cuando estamos despiertos. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ver a los espíritus, porque lo más normal es que nosotros, lo más normal y lo que más ocurre con frecuencia es que sí, nosotros vemos a los espíritus, ya sean familiares o amigos, en fin, eh,
durante el sueño, ¿no? Durante el sueño, que es la forma más común, que es cuando nos encontramos con ellos, que podemos verles, que podemos hablar con ellos, ¿no? En el descanso de nuestro cuerpo físico. Gracias, Keila. Desde luego, en la revista Espírita vienen muchísimos casos que los iremos estudiando, analizando, de estas manifestaciones visuales. Y Allan Kardec en el libro de los mediums tiene un capítulo dedicado a ellas y lo extiende en los siguientes, pero claro, las manifestaciones visuales, él dice, o apariciones, pero efectivamente tenemos esas apariciones que luego él va a ir desarrollando, va viendo según su experiencia cómo pueden ser esas vaporosas, de diferentes formas. Podemos ver, ¿verdad? Desde esa silueta hasta esa transparencia que se ve en los detalles o hasta las estereotitas, ¿no? Que son tangibles, que te dan la mano, que muchas veces crees que estás delante de una persona. El estudio que se abre en torno a estas manifestaciones visuales es grandísimo. Y luego también cuando las vemos en el estado onírico, en el sueño, que las llama visiones. Ahí Kardec hace esa diferenciación, las llama visiones, pero qué consolador es, ¿no? El poder decir, bueno, es que vemos una aparición, pero es que nosotros podemos conectar, podemos ver, tener esas visiones del mundo espiritual, porque nosotros nos desprendemos en ese estado de sueño y ahí entramos en contacto. Es, desde luego, un campo extraordinario para estudiar dentro de estas manifestaciones visuales y que luego alarga mucho en el libro de los mediums y siempre tendremos tiempo de hablar de ellas. Muchas gracias, Keila. Bueno, Marta, Kardec en este artículo eh, precisa con claridad, habla con claridad, informa cuando una manifestación puede considerarse inteligente. ¿Podrías explicarnos este asunto y ponernos un ejemplo de lo que Kardec expone? Y también, ¿qué diferencia? Porque habla de las manifestaciones inteligentes y luego ya habla de comunicaciones. ¿Qué diferencia habría entre la manifestación, la comunicación? ¿Cómo podemos establecer de alguna manera una diferencia o no sé, algún detalle que nos ayude también a entender esto? Bueno, eh, y en este orden nos habla Kardec, ¿no? Primero nos habla de las manifestaciones inteligentes y luego nos habla de las comunicaciones. Entonces, ya hemos visto anteriormente varios tipos de manifestaciones. Sabemos que todas las manifestaciones tienen una causa inteligente, pero que se puede revelar a través de una acción. Este espíritu no transmite un pensamiento, simplemente se quiere dejar ver. Cuando ese espíritu se quiere dejar ver, él no está revelando ningún pensamiento, es una manifestación. Pero una manifestación, para que sea inteligente, tiene que revelar un pensamiento. Entonces, para que sea una manifestación inteligente, tiene que tener un sentido. No puede ser simplemente un movimiento, un ruido, porque eso va a denotar, como lo he dicho, una cierta libertad de acción o esa utilización de la inteligencia para poner en movimiento algo, ¿no? Una manifestación inteligente va a responder a un pensamiento o va a obedecer a una voluntad. Para que una manifestación sea inteligente, no hace falta que sea elocuente, ingeniosa ni erudita. Ella lo que tiene que ser es un acto libre y voluntario, tiene que expresar una intención o reflejar un pensamiento, ¿no? El libro de los espíritus en la introducción al estudio de la doctrina espírita nos habla de las manifestaciones inteligentes. Es más, el libro de los espíritus, todo ese tema de las manifestaciones, como decíamos, ¿no? Que al final la revista espírita nos hace un compendio, pero muchas veces la información se repite, se amplía en uno o en otro sitio, ¿no?
el libro de los espíritus nos va a hablar de todas estas manifestaciones que nos está hablando aquí, ¿no? Y nos va a decir eso, ¿no? Que si se hubiera limitado a los movimientos de los objetos, si no revelar un pensamiento, hubiera quedado en ese dominio de las ciencias físicas, ¿no? Y que a través de la utilización de estas manifestaciones inteligentes, de esta puesta en acción del pensamiento y de la voluntad, las primeras manifestaciones, que no comunicaciones inteligentes, se hicieron como empezaba a hablar anteriormente, ¿no? A través de esos movimientos de las mesas y en algún momento se decidió plantear que si eso era algo inteligente, si eso eh, respondía a una causa inteligente, se podía empezar a comunicarse, ¿no? En un principio se hizo a través, como sabemos, ¿no? A través de los golpes, asignando los golpes a unas letras. Se asombraron con la exactitud de las respuestas y la forma como respondían a esa fórmula, ¿no? de preguntas y respuestas, ¿no? Pero a la larga vieron que este medio de comunicación era largo y era incómodo. Eh, y, un espíritu que se manifestó dio el consejo de adaptar un lápiz y una cesta u otro objeto, pero en este caso se utilizó la cestita y la hoja de papel para empezar a hacer esas comunicaciones, ¿no? Traigo aquí, porque nos dice que este consejo se dio de forma simultánea en América, Francia y en muchos otros lugares como parte de esa universalidad, ¿no? Y que lo que se dijo fue: ve a la habitación de al lado y toma una canastilla, sujeta un lápiz y colócala sobre el papel. Apoya los dedos en el borde. Hecho esto, unos instantes más tarde la cesta se pone en movimiento y el lápiz escribe muy legiblemente esta frase: esto que os digo, os prohíbo expresamente que os digáis a nadie. La primera vez que escriba, lo haré mejor. Y nos pone una nota: sin duda quiso expresar la próxima vez, no la primera vez. Es decir, empieza ese traslado a sofisticar esa forma de comunicación. Ya no eran más manifestaciones. Ahora sí empezaban a tomar el cariz de las comunicaciones, ¿no? Porque al final las comunicaciones son esas manifestaciones inteligentes, pero que no vale solo con expresar el pensamiento. Tienen por objeto y se trata de un continuo intercambio de pensamiento entre el hombre y el espíritu que se quiere comunicar, ¿no? Luego sabemos que del canasto, de la cestilla, hemos pasado ya a la psicografía y eso fue evolucionando para que fueran más fluidas estas comunicaciones. Y como había dicho al principio, ¿no? Una manifestación física es inteligente, pero no revela un pensamiento, porque el intercambio de estos pensamientos ya son parte de las comunicaciones, que luego más adelante vamos a ver que también estas comunicaciones tienen una característica, ¿no? Por eso podemos decir que todas las comunicaciones van a ser inteligentes, lo que no ocurre con las manifestaciones, porque siempre va a existir un intercambio de pensamiento y una muestra, un acto libre y voluntario de ese espíritu comunicante que va a expresar esa intención o va a reflejar un pensamiento para que llegue al otro espíritu encarnado, ¿no? Gracias, Marta. Bueno, en ese intercambio continuado, regular de pensamientos entre nosotros y los espíritus,
se puede producir o sea, podemos ver muchos resultados dependiendo, porque claro, esto hay que entenderlo. Los espíritus, por ser espíritus, no son ni todos súper iluminados, entendidos, ya han llegado o no son bueno, pues ignorantes del todo o malos o como queramos decirlo. Dentro de la población espiritual de los espíritus hay mucha variedad y ese intercambio que se produce en forma de comunicación nos va a llegar según la naturaleza de esos espíritus. Entonces, Kardec, cuando habla de estas comunicaciones, habla de comunicaciones diferentes, dependiendo precisamente de esa naturaleza, de qué tipo de espíritus son. Entonces, Keila, ¿tú podrías ponernos ejemplos de comunicaciones propias de espíritus pues que no prestan importancia a lo que dicen, espíritus que se divierten, que les gusta ahí entrar en las reuniones? Por ejemplo, si hablamos de una reunión mediúnica, que espíritus que dejan traslucir una inferioridad. ¿Cómo denomina Kardec a estas comunicaciones? Y no sé, ponos algún ejemplo, alguna característica de ellas. Sí, bueno, nosotros siempre hablamos, ¿no? De el cuidado que hay que tener con este tipo de comunicación, porque las hay y a menudo no son comunicaciones raras. Hasta porque el espíritu puede no tener ninguna mala intención, ¿no? Pero querer solamente divertirse y claro, si nosotros damos demasiada atención, ¿no? A este tipo de atención. A qué me refiero es dependiendo de lo que habla este espíritu, ¿no? Hacer valer estas palabras, pues nos puede llevar a algún error, ¿no? Creyendo en esa comunicación, en esas falsas palabras. Entonces, siempre hay que analizar sus entrelíneas, ¿no? Cada palabra, cada coma, siempre, siempre con mucha atención. Y antes de pasar, eso siempre, siempre hablamos aquí, ¿no? Antes de pasar un mensaje adelante, pues hacer este análisis, ¿no? Em, porque eh, em, antes aunque tengamos la intención, sin hacer un análisis profundo no sé, de compartir un mensaje, por ejemplo, que pueda parecer bueno, ¿no? Podemos creer que estamos haciendo un favor en divulgar el espiritismo, cuando en realidad, cuando pasamos adelante este tipo de mensajes, como pueden ser que a veces vemos, ¿no? Esos mensajes que se comparten en los grupos de WhatsApp, en realidad, pues estamos haciendo un desfavor a la doctrina, ¿no? Bueno, en relación a los ejemplos en la codificación, podemos encontrar algunos ejemplos de este tipo de comunicación como en el libro de los medios, ¿no? Por ejemplo, donde Kardec nos enseña, ¿no? Nos muestra algunos mensajes, haciendo un análisis también y nos enseña cuáles son los puntos de incoherencia, porque a veces estos mensajes vienen también ¿no? Con muchas palabras bonitas, que hay que hacer el bien y no sé qué. Por eso que hay que analizar en las entrelíneas, ¿no? Porque sí que nos pueden llevar al engaño, ¿no? Pueden ser ahí una falsedad. Entonces, yo he separado aquí, si me permitís, dos ejemplos muy cortitos em, de este tipo de mensajes muy interesante que Kardec nos trae en el libro de los mediums, ¿no? Haciendo este análisis. Bueno, el primer mensaje
el espíritu pues firma como nada más, nada menos que Napoleón. Y dice lo siguiente: adelante, hijos, estrechad filas. Esto significa que la unión hará vuestra fuerza. Vosotros, los que trabajáis en la construcción del gran edificio, vigilad y esforzaos siempre por consolidar sus cimientos, y entonces podréis levantarlo alto, muy alto. En todo nuestro globo es inmenso el progreso. Un número incalculable de prosélitos forman filas bajo nuestra bandera. Muchos escépticos y aún los más incrédulos se acercan también. Adelante, hijos, marchad con el corazón erguido y pletórico de fe. Bella es la senda que seguís. No disminuyáis la rapidez de vuestra marcha. Continuad siempre en la línea recta y servís de guías a los que vienen en pos de vosotros, los cuales serán dichosos, muy dichosos. Id, hijos, no necesitáis la fuerza y las bayonetas para sostener vuestra causa, solo os es menester la fe. Creencia, fraternidad, unión, he aquí vuestras armas. Fuertes sois con ellas, más poderosos que todos los grandes potentados del universo juntos, pese a sus ejércitos, flotas, cañones y metralla. Vosotros que estáis combatiendo por la libertad de los pueblos y la regeneración de la gran familia humana, avanzad, hijos, con coraje y perseverancia, que Dios os ayudará. Buenas noches y hasta la vista. Bueno, en un primer momento no se ve nada de malo en esta comunicación, pero ¿por qué Kardec nos trae este ejemplo, no? por, por, por la firma de la comunicación, ¿no? Porque podemos ver también la característica de la escrita o del habla para ver si se refiere a este espíritu que dice ser quien es. Y aquí Kardec nos dice que no podría ser Napoleón, porque Napoleón era, cuando estaba encarnado, un hombre grave y serio como el que más, ¿no? Todo el mundo conoce su estilo breve y conciso. Hubiera degenerado curiosamente si tras su muerte se tornara verborrágico y burlesco. Este mensaje pertenece quizás al espíritu de algún soldado que se llamaba también Napoleón. Y enseguida nos trae otro mensaje más cortito aún, donde el espíritu pues firma como Vicente de Paúl y dice: no, no es posible cambiar de religión cuando no se tiene una que pueda a la vez satisfacer el sentido común y a la inteligencia, y sobre todo que sea capaz de ofrecer al hombre consuelos actuales. No, no se cambia de religión, se cae de la necedad y la dominación en la sabiduría y la libertad. Marchad, marchad, pequeño ejército nuestro, y no temáis las balas enemigas, porque las que han de mataros no han sido fabricadas aún. Si desde el hondo del corazón permanezcáis siempre en la senda de Dios, vale decir, si queréis combatir siempre pacífica y victoriosamente por buena posición social y la libertad. Bueno, este mensaje ya es un poco más confuso, lioso, ¿no? Unas palabras ahí. El mismo Kardec nos dice: ¿quién reconocería a San Vicente de Paúl en este lenguaje, en estas ideas desilvanadas y faltas de sentido? Dice, ¿qué significa la frase? No, no se cambia de religión, se cae de la necedad y la dominación en la sabiduría y la libertad. Por lo de las balas que no han sido fabricadas aún, tenemos la firme sospecha de que ese espíritu es el mismo que firma Napoleón en el mensaje anterior. Entonces, bueno, no es así. Puede que sea hasta un espíritu
que quisiera pues jugar o burlarse de las personas que allí estaban porque firmaban, ¿no? Como un espíritu conocido, ¿no? Pero ahí está la importancia de leer y releer y analizar cada palabra, cada frase y no solamente aceptar por buena el mensaje, pero también la identidad del espíritu cuando sea eso posible, ¿no? Muy bien, Keila, claro, claro que sí. Tenemos que estar muy pendientes bueno, el estudio nos tiene que dar argumentos y herramientas suficientes para poder analizar todas estas comunicaciones. Es verdad que fíjate, ¿no? Qué tipos de espíritus nos podemos, igual que aquí, podemos encontrar reuniones, no solo comunicaciones, reuniones donde se producen pues comunicaciones groseras. Si esas comunicaciones groseras, espíritus rudos, que hablan de temas banales, que incluso que son desagradables, si no tenemos la precaución, si no seguimos, ¿no? Esas recomendaciones para que las reuniones pues no sean entretenidas por espíritus o ligeros, frívolos, ¿no? También pues podemos perder un tiempo muy valioso, bueno, con cuestiones que no nos van a aportar mucho, aunque yo pienso que todas las comunicaciones, todos los espíritus tienen algo que enseñarnos mismo, que tengamos esas precauciones, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, esos espíritus que se llaman frívolos, burlones, que entretienen, como nos estaba diciendo Anne en el chat, pues también ellos a veces, ¿no? Y también lo dice Kardec, pues podemos extraer alguna cosa de sus intervenciones. Pero es verdad que Allan Kardec habla de unas reuniones serias, de unas reuniones instructivas. Tenemos poco tiempo y yo voy a pedir a Marta que nos explique en muy breves palabras cómo define Kardec estas reuniones serias, estas reuniones instructivas, porque hay detalles, por ejemplo, en lo que nos ha contado ahora Keila, reuniones que tienen un componente, un tema serio, se explican bien, pero que realmente no son comunicaciones que corresponden a la firma del espíritu, son comunicaciones de espíritus que se hacen pasar, de alguna manera, pues están, bueno, pues emitiendo algo que puede ser engañoso. Explícanoslo, Marta, en unos minutitos que nos quedan. Bueno, voy a intentar ser breve y concisa. Kardec nos habla de las comunicaciones que él nos ha hablado de las que no son serias, ¿no? De las que los espíritus intentan engañarnos, ¿no? Y Kardec también nos habla de las comunicaciones serias y de las instructivas. Que las comunicaciones serias, ellas van a ser muy serias en cuanto al tema y a la forma como están siendo hechas y transmitidas. Va a utilizar siempre un lenguaje digno y van a quitar cualquier tipo de floritura, de trivialidad, van a ser concisas, respetuosas y siempre acordes con las leyes divinas, sobre todo con la moral cristiana. Luego, las comunicaciones instructivas van a ser, obviamente y obligatoriamente, estas comunicaciones serias, pero van a tener como objetivo principal una enseñanza, traernos algo, ¿no? Ya sea científico, ya sea moral, ya sea filosófico. Traer esa enseñanza por parte de los espíritus, ¿no? Pueden ser más o menos profundas, eh, eh, como yo no me acuerdo si decía Rosa o Keila al principio, pueden ser más o menos verdaderas porque al final va a depender del grado de elevación del espíritu que se está comunicando,
Y para saber y obtener un fruto real, o poder analizar de forma real esas comunicaciones, va a ser necesario que ellas sean regulares y que tengan una cierta perseverancia para poder ver su coherencia y poder analizarse a fondo, ¿no? Solamente los espíritus serios van a vincularse a esa tarea de instruir, ¿no? Y van a dejar a los espíritus ligeros, pues eso, ¿no? Los embustes, los chistes y la distracción pasajera. Pues, y según esa regularidad y esa perseverancia de las comunicaciones, vamos a poder ver el tipo de espíritu que estamos tratando y el grado de confianza que va a merecer, porque si nosotros juzgándonos a los hombres ya nos equivocamos y nos estamos viendo la cara, imagínate a los espíritus, ¿no? Que no tenemos muchos parámetros para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta para las comunicaciones serias, que ya pueden ser instructivas o no, es el parámetro principal es la coherencia con las leyes divinas, porque muchas veces, como los mensajes que ha leído Keila, son mensajes que tienen un lenguaje correcto, son un mensaje que habla de fe, pero es que si le empezamos a analizar no traen ninguna enseñanza. Son mensajes al final, no traen ningún tema que nos quiera traer la espiritualidad. Está hablando de trivialidades al final. Y eso es lo que tenemos también que observar. El fondo, no solo la forma, pero el fondo también de ese mensaje, ¿no? Bueno, espero haber sido rápida, Rosa. No, no, muchas gracias, Marta. Bueno, lo que está claro es que solamente el estudio concienzudo, el estudio secuenciado, el estudio perseverante de las manifestaciones, de las comunicaciones, de todo el desarrollo que hace Allan Kardec, que se hace dentro del espiritismo, los continuadores fieles, vamos a poder entender bien cómo se producen estas manifestaciones, cómo son estas comunicaciones, qué podemos extraer de ellas, qué debemos de poner en cuarentena, cómo debemos de hacer estos análisis. Y poco a poco iremos adquiriendo un conocimiento mucho más extenso y responsable, también sería así la práctica y la relación con este mundo espiritual. Evidentemente nos quedan muchísimas cosas por hablar. El próximo día que tengamos la revista Espírita veremos los diferentes modos de comunicación y vamos avanzando en este estudio tan necesario dentro del espiritismo y fuera del espiritismo, porque al final es estudio sobre esas relaciones que se establecen entre los dos mundos. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo estudio de la revista Espírita, que será a finales del mes de febrero.